El mayor Thorne pasó su mano enguantada sobre la mesa de acero estéril en la sala de información subterránea. Las luces fluorescentes zumbaban con indiferencia mecánica, pero el aire estaba cargado de ansiedad profesional. Se paró frente a su equipo de 6 hombres, con rostros tallados en granito y disciplina, todos veteranos de conflictos que el mundo decidió olvidar. Eran los mejores, entrenados para navegar sistemas de conflicto y caos. «Los parámetros son simples, caballeros», comenzó Thorne, tocando una imagen satelital proyectada que mostraba una región masiva y densamente boscosa en el noroeste del Pacífico. Designada Black Alpha, el área está en cuarentena debido a actividad geológica inestable. Esa es la historia oficial. Thorne hizo una pausa, permitiendo que los hombres digirieran la mentira. El especialista Vance, el francotirador, se movió ligeramente, con su mirada analítica fija en el mapa. «La realidad», continuó Thorne, cambiando el proyector a una imagen de un informe policial de un pequeño pueblo de montaña, «es que hemos tenido 6 desapariciones totales en las últimas 3 semanas. Cazadores, excursionistas, un par de guardabosques. Sin rescate, sin testigos, sin lucha. Solo silencio». El suboficial Reyes, especialista en comunicaciones, se inclinó hacia adelante. «¿Sin ruido mayor? Ni siquiera llamadas de socorro. Un vacío completo, Reyes. Las fuerzas del orden locales encontraron una cosa cerca del último campamento conocido. Una muestra de tejido orgánico, inclasificable, no humano, estructura fibrosa densa, completamente inerte. Nuestro objetivo es reconocimiento y erradicación. Encontrar la fuente de la anomalía y eliminarla. El protocolo dicta una interacción mínima con cualquier presencia civil restante. Somos operaciones negras en suelo soberano». Thorne tomó su rifle de asalto, revisando el bloqueo del cargador con un chasquido practicado. La unidad estaba fuertemente equipada. Granadas de fragmentación estándar, pistolas de bengalas, portaplacas de alta densidad y ópticas térmicas avanzadas. El sargento Decker, experto en armas pesadas, ajustó el inmenso peso de su arma automática pesada, con su cinta de alimentación enroscada como una serpiente dormida. «Entramos rápido», ordenó Thorne, ajustándose el arnés. «Recuerden su entrenamiento. Este no es un enfrentamiento convencional. Esperen lo inesperado, pero confíen en el reglamento. Mantengan la formación, mantengan el silencio e informen de cada anomalía, por insignificante que sea». Abordaron el transporte de asalto pesado en la plataforma de superficie. Los rotores levantaban polvo y grava suelta. El interior olía a fluido hidráulico y acero frío. Mientras la aeronave ascendía a través del crepúsculo, las cadenas montañosas de abajo se transformaron en olas interminables de madera espesa y oscura. El vuelo duró 45 minutos. A medida que se acercaban al punto de inserción designado, Reyes informó de problemas. «Mayor, las comunicaciones están claras, pero mi medidor de frecuencia interno no capta nada. Cero absoluto de ruido ambiental desde el suelo. Sin trinos, sin insectos, nada». Thorne miró por la puerta abierta de la bahía. La zona de descenso designada, un pequeño claro rocoso rodeado de cedros imponentes, parecía cualquier otro parche de naturaleza salvaje, excepto por la profunda y opresiva quietud. El aire parecía absorber todo el sonido. 60 pies, crepitó la voz del piloto. «Prepárense para despliegue rápido». La cuerda pesada cayó. Thorne fue el primero en salir, deslizándose con la gracia sin esfuerzo de años de repetición. Aterrizó en silencio, acomodándose instantáneamente en una posición baja, con el arma levantada. En el momento en que sus botas tocaron la tierra esponjosa y húmeda, el rugido del helicóptero se desvaneció, tragado por el denso dosel. El silencio era palpable, una manta pesada que presionaba contra los tímpanos. El aire era espeso y húmedo, llevando el aroma distintivo de agujas de pino en descomposición mezclado con un extraño y tenue sabor metálico, como sangre vieja dejada sobre hierro. Vance cayó a su lado, sus ojos escaneando la línea de árboles,
utilizando los últimos vestigios del crepúsculo. Algo anda mal con este aire, Mayor. Está muerto. El equipo completo se reunió rápidamente. Thorne señaló la formación de Cuña, el suboficial Jean, navegante. Liderando, Thorne en el centro, Vance y Decker en los flancos, Reyes y el suboficial Cruz, médico, en la retaguardia. Comenzaron la marcha. Cada pisada en el suelo cubierto de agujas era controlada, deliberada. La quietud magnificaba cada uno de sus movimientos, la fricción de sus uniformes, el clic mecánico de un seguro siendo ajustado sutilmente. Después de 20 minutos de progresión lenta, encontraron su primera inconsistencia lógica. Jean, confiando en su unidad avanzada de sistema de posicionamiento global topográfico, levantó un puño. «Mayor», susurró Jean, su voz sonando ridículamente fuerte en el silencio. «La navegación es inestable. Tengo un bloqueo satelital claro, pero el mapa terrestre muestra interferencia. Deberíamos haber avanzado 300 yardas en línea recta, pero la lectura indica que nos hemos desviado 50 yardas al oeste. Brújula manual, Jean». Jean sacó el instrumento analógico. La aguja giró perezosamente antes de asentarse en el norte. Sin embargo, el paisaje a su alrededor no ofrecía explicación para la desviación calculada. Caminaban recto, pero la máquina insistía en que estaban a la deriva. El sargento Decker cambió el peso de su arma automática pesada y habló con un retumbo bajo. «Este bosque es demasiado ordenado, Mayor. Los árboles son demasiado uniformes». La uniformidad estructural sugería un diseño inteligente. Thorne asintió. La lógica de la observación de Decker anulaba la fatiga que se instalaba. Un bosque natural, incluso uno denso, mostraba signos de crecimiento caótico, madera caída y senderos de animales. Este lugar estaba estructurado, geométricamente preciso. A medianoche, llegaron a un acantilado empinado y irregular, con vistas a un pequeño barranco. Una ubicación defensiva ideal. «Alto», señaló Thorne. «Establezcan perímetro, visibilidad mínima. Reyes, despliegue la matriz satelital en silencio. Aguantamos aquí hasta el amanecer». El equipo se movió como sombras, estableciendo su línea defensiva. La antena satelital fue desplegada, apuntando hacia las estrellas frías y distantes. El olor metálico en el aire se había intensificado, haciendo que los senos nasales de Thorne ardieran. Se sentó contra un árbol, el frío filtrándose a través de su pesado uniforme. Este silencio, esta perfección antinatural del entorno, era una anomalía que negaba todo sistema militar en el que había confiado alguna vez. Necesitaba ruido, necesitaba conflicto, necesitaba un enemigo claro contra el cual luchar. Esta noche, solo tenía la inquietante certeza de que algo enorme los observaba, y era paciente. Fue una noche larga, medida solo por el lento e inexorable descenso de la temperatura Fahrenheit. La luz previa al amanecer era lenta y gris, filtrándose débilmente a través de la perpetua cubierta de nubes. Thorne había permitido al equipo 2 horas de descanso interrumpido, rotando a través de guardias. El silencio no había disminuido. Cuando el sol despejó el horizonte, bañando el bosque en un resplandor cobrizo y opaco, Thorne ordenó el barrido. Siguieron las coordenadas del sistema de posicionamiento global hasta la última ubicación conocida de los cazadores desaparecidos. Después de 20 minutos de rastreo cuidadoso, Jean levantó la mano. «Mayor, 300 pies más adelante. Área de restricción de fuego. Ese debería ser el campamento». Se acercaron con precaución, rifles asegurados y cargados. El campamento no era lo que esperaban. No había signos de lucha. Las tiendas estaban cuidadosamente dobladas y aseguradas con cuerda. La fogata había sido completamente apagada con agua, y las raciones de comida, enlatadas e intactas, estaban apiladas bajo un cobertizo. Era menos un abandono apresurado y más una partida metódica. «Revisen el perímetro», susurró Thorne. «Jean, busca cualquier cosa perturbada».
Vance inmediatamente dirigió su atención a un cedro colosal y antiguo, que se encontraba a 50 pies del borde del campamento. Silbó suavemente, un sonido apenas audible. Thorn se unió a él. La gruesa corteza del cedro estaba marcada por 3 cortes paralelos, corriendo verticalmente desde la base del árbol hasta una altura de casi 10 pies. La profundidad de los surcos era sustancial, arrancando la madera dura y exponiendo la capa interna de cambium. ¿Oso?, preguntó Cruz, arrodillándose para inspeccionar el suelo en busca de huellas de patas. «Demasiado limpio», afirmó Vance, pasando un dedo enguantado a lo largo de un corte. «Un oso desgarra y rompe. Esto es un surco, aplicado quirúrgicamente. Y miren el ancho. Si esa garra está unida a un apéndice, ese apéndice es inmenso». Jean examinó el suelo cercano, donde la tierra estaba blanda y fangosa por el rocío de la mañana. Señaló una hendidura. Era innegablemente una huella. Era masiva, fácilmente 3 veces la longitud y el ancho de la bota de Thorn, pero conservaba una simetría antinatural, casi mecánica. La huella era profunda, indicando un peso enorme, pero carecía de la dispersión caótica de una bestia cuadrúpeda. Lo que fuera que la hizo, caminaba erguido. «Acecha sobre 2 pies», notó Thorn, con voz inexpresiva, «pero tiene la masa de algo mucho más pesado». Reyes, mientras tanto, luchaba con sus sensores a 50 yardas de distancia. «Mayor, la calidad del aire se está deteriorando aquí. Estoy captando una firma química. Alto contenido de azufre, volatilidad extrema. Y ese olor». El sabor metálico que habían notado antes era ahora abrumador. Era una combinación abrasadora de carne podrida, azufre y algo agudo y acre, como hierro altamente estresado y sobrecalentado. El aroma no flotaba, colgaba pesado y estático en la hondonada del campamento. Thorn sacó sus ópticas térmicas y barrió la línea de árboles. Nada, la criatura se había ido, pero el residuo de su presencia permanecía. «Nueva evaluación táctica», ordenó Thorn. «No estamos cazando a un animal. Estamos cazando a un depredador altamente organizado, utilizando camuflaje avanzado y manipulación ambiental. Cambiamos a formación táctica cerrada. Cruz, mantén tu mochila médica lista. Decker, prepárate para alternar rápidamente entre fuego de supresión y maniobra. Vance, vigila el dosel alto». Su velocidad se redujo a un paso lento. Cada 10 yardas era un riesgo calculado. Se movían con la tensión de hombres caminando a través de un campo minado activo. Reyes regresó, la frustración grabada en su rostro. «Señor, estoy recibiendo el ruido de baja frecuencia de nuevo. No es estática, es una vibración rítmica y profunda, como un motor pesado en ralentí, pero completamente sin patrón. Suena como pulmones masivos expandiéndose y contrayéndose. Cuando trato de aislar la frecuencia para grabarla, se corta instantáneamente. Es interferencia inteligente». Thorn agarró su rifle con más fuerza. La idea de ser escuchados, de que cada sonido fuera analizado, elevaba las apuestas exponencialmente. 300 pies más allá del campamento, siguiendo una marca de arrastre apenas perceptible en el musgo, encontraron los restos. Era un ciervo, o lo que quedaba de uno. El cuerpo de la criatura no había sido destrozado por simple hambre. El cadáver había sido meticulosamente drenado de todos los fluidos, dejando la piel flácida y vacía. La estructura ósea, sin embargo, era la evidencia más perturbadora. Las costillas estaban expuestas, perfectamente limpias, pulidas hasta un brillo blanco mate. Parecían menos los restos de una comida y más especímenes preparados para una demostración de laboratorio. «Mire esto, mayor», dijo Vance, señalando una sección del fémur expuesto. «Esto no es desgaste ni carroñeros. Esto es químico o calor extremo. La médula ósea ha desaparecido, el tejido quemado hasta limpiarlo, pero la integridad de la estructura ósea se mantiene». «Un proceso», murmuró Thorn, arrodillándose.
No solo elimina, cosecha. Miró hacia el impenetrable y oscuro dosel. El olor metálico se sentía más frío ahora, más intenso. La criatura tenía sistemas, lógica y propósito más allá de la simple supervivencia. Estaba diseccionando el bosque, eliminando cualquier cosa que se moviera y convirtiendo a sus víctimas en artefactos estériles y perfectos. El pensamiento de lo que habían sido enviados a eliminar se asentó en el estómago de Thorn como un trozo de hielo. No estaban luchando contra un monstruo. Estaban luchando contra un proceso altamente sofisticado y acababan de entrar en su sala de operaciones. La estructura lógica del bosque comenzó a disolverse a su alrededor. La exasperación de Jean aumentaba con cada yarda. «No tiene sentido, Major», informó Jean, limpiándose el sudor de la frente a pesar del aire húmedo. «Hemos pasado esa formación de roca de granito partida 3 veces. La marqué visualmente la segunda vez, pero el sistema de posicionamiento global y la superposición del mapa insisten en que continuamos hacia el noreste». Thorn se obligó a mantener la calma, ignorando la sensación de hormigueo en su cuello. La sensación de ser observado ya no era una sospecha, era un axioma. La criatura no solo los estaba rastreando, estaba manipulando el terreno. El bosque era un laberinto diseñado por un intelecto superior. «Seguimos el ángulo del sol», decidió Thorn, abandonando la dependencia de la electrónica defectuosa. «Reyes, sigue intentando contactar con la base, pero prioriza la recepción silenciosa. Todos usen solo señales manuales. Asuman que cada palabra es escuchada. Cambiaron a una formación de diamante, poniendo a Cruz en el centro para proteger al médico y al ya luchador Reyes. La evidencia física de la observación de la criatura aumentaba. Cada pocos minutos, un leve crujido de maleza rota corría paralelo a su ruta, siempre a 50 o 60 pies del lado de estribor. Siempre que Vance o Decker nivelaban sus armas y contenían la respiración, el sonido cesaba, solo para reanudarse una vez que se movían de nuevo. «Nos está marcando el paso», comunicó Vance mediante un gesto manual preciso. Lento, inteligente, probando. En un parche de helechos pesados, encontraron un objeto desechado, una mochila utilitaria, del tipo utilizado por los guardabosques forestales. Thorn reconoció las marcas gubernamentales descoloridas. Pertenecía a uno de los hombres desaparecidos. La mochila estaba vacía. Las correas de los hombros estaban cortadas con precisión quirúrgica, dejando cortes limpios y rectos en la cinta. No había manchas de sangre, ni barro, ni signos de lucha física o descomposición. Lo alivió de su carga. Susurró Cruz, el horror arrastrándose en su voz. Si hubiera habido una lucha, habría sangre. Si corrió, la habría soltado al azar. Esta cosa lo desarmó, pacíficamente. La implicación era escalofriante. Los guardabosques desaparecidos fueron neutralizados sin saber siquiera que estaban en peligro. La presión sensorial alcanzó su punto máximo a última hora de la tarde. El sol, rompiendo brevemente a través de la cubierta de nubes, moteaba el denso suelo del bosque con luces y sombras cambiantes. Vance, que poseía los ojos más agudos del equipo, levantó la cabeza bruscamente, su rifle moviéndose pero sin disparar. Thorn lo miró. El rostro de Vance estaba pálido. «Movimiento», señaló Vance claramente. «Vertical, rápido, a lo largo de la línea del tronco». «¿Qué tan rápido?», respondió Thorn con señas. «Imposible». Vance sacudió la cabeza una vez, bruscamente. «Como un parpadeo, Major. Una racha de gris, moviéndose de un árbol al siguiente, demasiado alto, demasiado rápido para cualquier cosa biológica». Thorn escaneó el área, visión térmica activa, nada más que las firmas de calor normales de la roca y la madera húmeda. La capacidad de la criatura para desaparecer de la vista térmica era otra variable inquietante en su sistema. Se detuvieron al anochecer y establecieron una posición fortificada. Thorn hizo que los hombres usaran las barras de luz química restantes, configuradas en la intensidad más baja, para establecer un límite físico,
complementando los cables trampa y sensores de movimiento restantes. Dormir no era una opción. A medida que la noche se profundizaba, la presión del sonido ambiental regresó. Pero esta vez no era el zumbido bajo y gutural. Alrededor de las 2 en punto de la mañana, un sonido cortó el silencio causando que cada hombre se estremeciera violentamente. Fue un grito preciso y agudo de agonía, seguido de una súplica prolongada pidiendo ayuda. Los sonidos provenían de lo profundo de la línea de árboles, haciendo eco de manera inquietante. «Manténganse firmes», sisió Thorn, reconociendo el peligro inherente de un movimiento reactivo. Reyes tanteó con su equipo de audio. «Mayor, eso es demasiado humano. Suena como un hombre siendo quebrado». El cerebro táctico de Thorn se aceleró. Ningún animal, ni siquiera un depredador alfa conocido, poseía las cuerdas vocales o la perspicacia psicológica para imitar la desesperación humana con tal dolorosa precisión. Los gritos escalaron, ahora enfocándose en nombres individuales, angustiosamente familiares para la unidad. La mímica estaba extrayendo de las voces que Reyes había recibido por la radio. «Reyes, mantén tu casco puesto. Filtra el sonido», ordenó Thorn. El sonido se centró en el ametrallador Decker. «¿Decker? Oh Dios, Decker, ayúdame, me tiene». La voz era cruda, suplicante, imitando perfectamente la inflexión de un civil angustiado que habían escuchado en una grabación de misión anterior. Decker apretó visiblemente la mandíbula, su enorme cuerpo temblando. «Está jugando juegos, mayor. No es real». Pero el daño psicológico estaba hecho. La precisión de la imitación estaba destinada a socavar no solo su determinación, sino su empatía, obligándolos a confrontar el pensamiento aterrador de que estaban ignorando a un ser humano en extrema necesidad. Reyes, pálido y sudando, se inclinó hacia Thorn. «Intenté contactar con la base, Mayor. Nada. Solo el ruido de baja frecuencia de nuevo, pero superpuesto con algo nuevo. Un sonido repetitivo de rascado, como metal moliendo contra cuero. Está bloqueando todo. Es interferencia inteligente». Thorn miró hacia el abismo oscuro del bosque. La criatura aprobaba las reglas, aprendiendo sus puntos de quiebre y desmantelando sistemáticamente su disciplina emocional. Estaban encerrados en un enfrentamiento de suma cero contra una entidad pensante que usaba el terror como su principal sistema de armas. La emboscada llegó a las 3:15 de la mañana, destrozando el silencio con una violencia que dejó los oídos de Thorn zumbando. Un cable trampa, colocado a 30 pies del centro de su arco defensivo, se rompió. La pequeña bengala, destinada a proporcionar iluminación, bañó brevemente una forma masiva y en movimiento en una cruda luz roja. Era inmensa, bípeda y rápida. La criatura era un borrón de movimiento agresivo, cubierta por una piel densa y gris opaca, que reflejaba la luz de la bengala con un brillo brillante, casi quitinoso. Se movía demasiado bajo, demasiado rápido para un hombre, pero mantenía una postura vertical. «¡Contacto! ¡Fuego!», rugió Thorn, suprimiendo su instinto natural de contener el fuego. 4 rifles de asalto estallaron simultáneamente. Los destellos de las bocas de fuego eran puntos cegadores de luz en la oscuridad, las rondas escupiendo trazadoras en la noche. El sonido era ensordecedor. Un golpe físico después de horas de silencio. El cono de fuego se centró donde había estado la criatura, triturando la maleza. Pero el objetivo ya se había ido. Se movió con una aceleración antinatural, desapareciendo en la negrura como humo. «Alto el fuego. Alto el fuego», ordenó Thorn, con la voz ronca. El repentino silencio que siguió a la descarga fue puntuado solo por su respiración irregular y el tic-tac del metal enfriándose. Thorn activó su linterna táctica, barriendo el haz a través del punto de impacto. Encontraron un surco profundo y fresco en la tierra blanda donde la criatura había aterrizado, lo suficientemente grande como para enterrar un casco. Los árboles cercanos habían sido despojados de corteza, no por balas, sino por algo que había pasado raspando contra ellos en su travesía rápida.
y entonces encontraron el residuo. En una roca grande y plana, había un parche de fluido viscoso, espeso y marrón negruzco. Olía abrumadoramente al metal quemado y azufre que habían detectado antes. ¿Le dimos?, preguntó Decker, con el pecho agitado. La criatura chilló, un sonido escalofriante y gutural de dolor genuino y primitivo resonó desde la oscuridad. Habían acertado. Pero el precio del contacto fue inmediatamente aparente. El suboficial Cruz, posicionado cerca del cable trampa roto, yacía colapsado contra un tronco caído, su rifle caído a su lado. Thorne corrió a su lado. Cruz estaba consciente, pero apenas. Su brazo izquierdo, desde el codo hacia abajo, era un desastre horrible. La manga de su pesado uniforme táctico estaba triturada, la tela derretida y fusionada a la herida. La carne debajo estaba desgarrada y cruda, pero los bordes de la laceración estaban extrañamente cauterizados, negros y humeantes ligeramente. Fue tan rápido, logró decir Cruz con los ojos muy abiertos por el shock. Sentí el calor. Me golpeó con el revés de la mano. La fuerza de la criatura era abrumadora. Había golpeado a Cruz en la fracción de segundo antes de desaparecer, destrozando el hueso y desgarrando el músculo con lo que debía ser un apéndice enorme y endurecido. Thorne aplicó un vendaje de presión fuerte, administrando morfina inmediatamente. El enemigo había penetrado su perímetro estrictamente controlado, infligido una baja grave y se había extraído sin sufrir ningún daño visible que terminara la misión. «Fallamos, caballeros», dijo Thorne con voz dura, dirigiéndose a los 5 restantes. Mantuvimos la línea contra el sonido, pero no contra el ataque físico. Conocía nuestra posición. Explotó el punto débil. Su posición estaba comprometida. La criatura estaba herida, enfurecida, y ahora conocía la letalidad de su respuesta. Reyes intentó usar el silencio momentáneo para transmitir un mensaje de ráfaga. Logró enviar solo 4 palabras: contacto, bípedo, blindado, hostil. Luego, el zumbido bajo y rítmico regresó, sofocando la frecuencia. El costo psicológico se volvió inmediato y severo. Cargar a Cruz era imposible para una retirada táctica a través de los densos bosques. Jean y Decker improvisaron un cabestrillo, pero los gemidos de dolor de Cruz, agudos e involuntarios, rompían el silencio necesario. La disciplina se estaba deshilachando, reemplazada por el terror instintivo de ser cazado. Mientras comenzaban su retirada lenta y agonizante más profundo en el bosque, Vance, barriendo el suelo detrás de ellos, se detuvo en seco. Se arrodilló, luego se levantó rápidamente, sosteniendo algo en su mano. Era un fragmento de hueso, perfectamente blanco, aproximadamente del tamaño del pulgar de un hombre. Como los restos del ciervo, estaba inmaculado, pulido suavemente, completamente desprovisto de tejido blando. «Mayor», dijo Vance, su voz temblando ligeramente. «Es un metacarpiano, humano». Thorne miró fijamente el artefacto. Esto no era una bestia hambrienta matando para sustentarse. Esta era una entidad que recolectaba, curaba y procesaba los restos de sus víctimas. No se enfrentaban a un enemigo que buscaba sobrevivir. Se enfrentaban a una entidad metódica e inteligente, cuya intención era la erradicación total y la preservación. El coleccionista ahora los cazaba para completar su conjunto. La retirada táctica fue brutal. Cargar a Cruz los ralentizó hasta casi detenerse, haciéndolos dolorosamente visibles y vulnerables. Thorne tomó la decisión más difícil de la misión. «Desháganse del peso no esencial», instruyó Thorne. «Reyes, mantén tu equipo de comunicaciones. Decker, mantén la carga completa de munición. Todos dejen caer las tabletas de purificación de agua, la mitad de sus raciones de emergencia. Necesitamos velocidad». Abandonaron la mayor parte de sus suministros, conservando solo armas, suministros médicos básicos y municiones. La reducción de peso fue instantánea, pero el costo moral era evidente en la tensión de sus mandíbulas. Thorne sabía que la criatura anticiparía su movimiento lineal lejos del último contacto.
Ordenó a Jean navegar hacia un barranco profundo y estrecho 50 yardas más adelante, esperando canalizar a la criatura hacia una línea de visión. Vance, cuando lleguemos al punto de estrangulamiento, tú y Decker cubran la línea trasera. Si se acerca, apunten al movimiento de las articulaciones o extremidades. No desperdicien munición en el blindaje. Llegaron al barranco, un paso natural entre dos caras de roca escarpadas. Thorne se posicionó a sí mismo y a Reyes detrás de la roca, mientras Vance y Decker cubrían la retaguardia. Esperaron, con los nervios estirados al máximo. El silencio regresó, más intenso que antes. «Mayor», susurró Jean con los ojos muy abiertos. «No escucho nada. Debería estar moviéndose a través de la maleza. Está demasiado tranquilo». Thorne se dio cuenta del fallo en su lógica táctica. Anticipó un enfrentamiento terrestre. Crack. El ataque no vino del suelo. Vino del denso y alto dosel de arriba, un borrón de gris cayendo directamente sobre el centro de su formación. El peso de la criatura era inmenso. Golpeó a Jean primero, quien lideraba al grupo a través del paso estrecho. Hubo un sonido húmedo y crujiente, seguido por el silencio aterrador e inmediato de la incapacitación total. El cuerpo de Jean, junto con la criatura, desapareció instantáneamente, tragado por la sombra debajo del saliente de roca. El suelo del bosque se había abierto y los había consumido. Decker, de pie a solo unos pies de distancia, gritó un sonido sin palabras de rabia y horror. Reaccionó puramente por instinto, sacando 2 granadas de fragmentación de su chaleco. Soltó los clips de seguridad y las lanzó ciegamente hacia la penumbra donde Jean había desaparecido. «¡Decker, no!», gritó Thorne, pero la orden llegó demasiado tarde. El suelo se estremeció. Las explosiones gemelas atravesaron el estrecho barranco, enviando tierra, roca y trozos de madera astillada volando por el aire. El sonido resultante fue ensordecedor, la onda de presión golpeando contra el pecho de Thorne. De la nube humeante, estalló un chillido mecánico y agudo de furia, un sonido que raspó el interior del cráneo de Thorne. Cuando el polvo se asentó, Thorne barrió su luz por el área. El suelo estaba revuelto y lleno de metralla. No encontraron señales de Jean, solo una depresión profunda y marcas de quemaduras. Pero encontraron algo más. Salpicado a través de la pared del barranco, había un rociado de tejido espeso, gris y gomoso. Parecía látex denso y curado, y olía a ozono crudo y químicos quemados. Vance se arrodilló, inspeccionando el fragmento, su rostro tensado en resolución. «Mayor, las rondas convencionales no lo rasguñaron, pero la fuerza de conmoción funciona. La armadura es rígida, pero la masa absorbe mal la energía. Los explosivos son la clave. Eran 4 ahora: Thorne, Vance, Reyes y Cruz. Cruz, sangrando profusamente, estaba perdiendo el conocimiento. Thorne sintió una claridad fría asentarse sobre el pánico. Esto no fue una muerte simple. El ataque a Jean, golpeando el centro y explotando el momento de transición, fue deliberado. La criatura los estaba cebando, observando su reacción a la pérdida y usando su respuesta emocional para aumentar su ventaja táctica. Con el equipo de comunicación de Reyes ahora inútil excepto para estática, Thorne sabía que estaban aislados. Miró el mapa. Solo había un punto de verticalidad, una oportunidad para una vista más amplia y una posible línea de visión para una baliza de emergencia. La vieja torre de vigilancia contra incendios, 6 millas al oeste. «Nos movemos a la torre», ordenó Thorne, levantando a Cruz casi inconsciente, sobre su hombro en un transporte de bombero. «No más líneas rectas. Nos movemos a lo largo de crestas y desfiladeros. Vance, eres el explorador de avanzada. Decker, cubre la retaguardia. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, sigues mi liderazgo». Decker asintió, con los ojos desenfocados, todavía registrando la pérdida de Jean. A medida que comenzaban la marcha desesperada, la pura presión psicológica abrumó los últimos vestigios de la disciplina de Decker. Comenzó a murmurar, bajo e incoherentemente, para sí mismo.
Se lo llevó. Simplemente se lo llevó. Las sombras. Simplemente se lo tragaron. Thorn sabía que estaban al borde del colapso total. La criatura estaba jugando con ellos, volviendo su riguroso entrenamiento en su contra. El juego ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de mantener la cordura el tiempo suficiente para contraatacar. La marcha hacia la torre de vigilancia se convirtió en una pesadilla de fatiga y distorsión sensorial. Thorn, agobiado por la armadura pesada, su rifle y el peso muerto de Cruz, operaba por pura fuerza de voluntad. La formación estaba estirada, su guardia baja por el agotamiento. La criatura sabía esto. Reyes, marchando detrás de Thorn, agarró el brazo de su líder, con los ojos muy abiertos con una combinación de terror y certeza. Mayor, lo escuché, claro como el día. Suboficial Jin. Lo estaba llamando, por su antiguo nombre en clave. Thorn se detuvo al instante. Reyes, concéntrate. Ese es el enemigo, es mímica. No, señor. Esto fue diferente, sin distorsión. Era su voz, su acento, el tono de urgencia que usa. Reyes se arrancó el casco, exponiendo sus oídos al bosque silencioso y sofocante. Dijo, Mayor, nos está observando desde la cresta sur. No confíen en los cables. La criatura evolucionó su método. Había aprendido su lenguaje táctico, su jerarquía interna y los detalles de sus interacciones personales. Esto no era ruido aleatorio, era armamento psicológico dirigido. Reyes, ponte el casco de nuevo, eso es una trampa, ordenó Thorn. Decker, posicionado 20 pies detrás de ellos, de repente dejó caer su arma automática pesada. El sonido del metal golpeando la roca resonó a través del cañón. ¡Mentiras!, bramó Decker, nivelando su rifle de asalto hacia la oscuridad. «Tú nos trajiste esto. Los escucho. Están gritando que no diste la orden. Los dejaste». Thorn reaccionó instantáneamente, girándose para someter a Decker, pero el momento de brecha caótica era precisamente lo que el depredador había estado esperando. Antes de que Thorn pudiera dar 3 pasos, el dosel del bosque sobre Decker explotó en movimiento. Algo masivo y denso cayó como una piedra sobre el sargento. Hubo el sonido repugnante de placas de trauma especializadas doblándose, seguido por un crujido agudo y terrible. Los 3 hombres restantes, Thorn, Vance y Reyes, abrieron fuego inmediatamente sobre la masa gris y cambiante. Vaciaron casi 30 rondas en una ráfaga desesperada. La criatura se detuvo por una fracción de segundo, las balas golpeando contra su caparazón con el sonido de piedras golpeando goma. No se molestó en esconderse. Con un movimiento fluido y aterrador, la criatura levantó el cuerpo sin vida de Decker hacia las ramas, moviéndose horizontalmente a lo largo de la rama de un cedro colosal con una gracia increíble, a pesar de su aparente volumen. Su contorno, captado brevemente por las linternas tácticas, era humanoide, pero escalado más allá de la capacidad humana. Fácilmente 10 pies de altura cuando estaba completamente erguido, sus extremidades terminando en garras malvadas y curvas. Thorn tiró de Reyes hacia atrás, detrás de un grupo de rocas. «Muévanse. Seguimos moviéndonos. Abandonen a Cruz». La necesidad agonizante de la decisión cortó a través del agotamiento de Thorn. Cruz, inconsciente y gravemente herido, era una carga que ya no podían permitirse llevar. Lo aseguraron bajo un sistema de raíces, colocando su rifle de francotirador a su lado. Una cortesía final y sombría. La mente táctica de Thorn se ajustó a una operación fría y disciplinada. Entendía el sistema ahora. La criatura no era solo inteligente, era un especialista sensorial. Usaba el miedo y la culpa no como efectos secundarios, sino como el mecanismo desencadenante para sus ataques. Cuando la disciplina flaqueaba, la línea de visión se abría. Se movieron a un ritmo implacable y lleno de pánico. Vance tomó la punta, confiando en el instinto y la observación, ocasionalmente mirando por encima del hombro para asegurarse de que Reyes mantuviera el ritmo. Reyes, sin embargo,
Se estaba rompiendo claramente. Murmuraba, ocasionalmente sollozaba, discutiendo con el aire, sus oídos aún zumbando con las voces de sus camaradas eliminados. Vance, corriendo por un flanco alto, evitó por poco pisar una depresión fangosa. Se detuvo mirando hacia abajo con su linterna. El suelo estaba saturado con el fluido espeso, negro-marrón y de olor químico que habían visto antes. Pero esta era una cantidad grande y acumulada, suficiente para sugerir una lesión sustancial. Vance hizo señas a Thorne. Impacto. Sangrado fuerte. La adrenalina del descubrimiento superó brevemente el terror. Si la criatura sangraba tan profusamente, el fuego de rifle coordinado había sido efectivo, tal vez rompiendo un órgano interno debajo del blindaje. Pero el alivio fue fugaz. Vance se dio cuenta de que no solo había encontrado la sangre de la criatura, había encontrado su rastro. Los estaba llevando directamente hacia la vieja torre de vigilancia, exactamente donde Thorne tenía la intención de ir. La criatura no estaba herida y huyendo. Estaba herida y pastoreándolos. Había establecido el destino y ahora se aseguraba de que llegaran, completamente desmoralizados y tácticamente inestables. El juego se acercaba a su clímax y caminaban voluntariamente hacia la configuración final. Llegaron al perímetro de la torre de vigilancia contra incendios, justo cuando la poca luz de la tarde comenzaba a desvanecerse por completo. La torre era una aguja esquelética de madera que se elevaba a 80 pies sobre el denso bosque, un símbolo arcaico de vigilancia humana. «Reyes», asegura la base. «Vance, sube. Usa tus ópticas para establecer un barrido sensorial completo», jadeó Thorne, dejando caer su pesada mochila. Sus músculos gritaban en protesta, pero la necesidad inmediata de seguridad anulaba el dolor. La estructura de madera gimió bajo su peso mientras subían las escaleras estrechas y destartaladas. La torre era vieja, pero las vigas pesadas habían resistido bien el tiempo. Era el único lugar en millas que ofrecía una ventaja vertical. Thorne, moviéndose con una eficiencia rápida nacida de la necesidad desesperada, desplegó el equipo restante. Colocaron las 3 minas de fragmentación restantes en los enfoques más obvios y tendieron cables trampa a la altura de la rodilla alrededor de las 4 columnas de soporte principales. Si se acerca a la base, detonamos. No puede romper un radio de explosión sin sufrir daños graves, razonó Thorne en voz alta, tratando de reconstruir la estructura lógica de la pelea. Vance, ahora posicionado en la pequeña sala de observación acristalada en la parte superior, comenzó a barrer el perímetro con su mira térmica avanzada. Despejado, mayor. Nada dentro de 600 yardas, pero el aire todavía está muerto de silencio. Esta estructura es un pararrayos para la observación. Thorne entró en la estrecha sala de observación. El aire olía a polvo y decadencia antigua. En la esquina, junto a un hacha de incendios oxidada, yacían los restos del puesto de un guardabosques, un escritorio y un libro de registro maltratado. Thorne tomó el diario. Las primeras entradas eran informes estándar sobre el clima y la salud del bosque. Pero a partir de hace unas 4 semanas, la caligrafía comenzó a deteriorarse, volviéndose frenética y descuidada. 17 de octubre. Escuché los sonidos de nuevo. No animales. Suena como una reunión del pueblo, justo afuera de la ventana. Imposible. 20 de octubre. Lo vi hoy, o una parte de él. Se mueve como un brillo. Sabe mi nombre. Thorne pasó a las últimas páginas frenéticas. Las últimas 2 páginas no contenían nada más que una sola palabra rayada, repetida 23 veces, grabada en el papel quebradizo con un lápiz de plomo. No escuches. Es el componente psicológico, murmuró Thorne. Apunta a la mente antes que al cuerpo. Reyes, sentado con la espalda contra la ventana norte, de repente comenzó a murmurar. Escaló rápidamente a un grito en toda regla. Te lo llevaste. Era mi amigo. Escuché su voz. Nos mentiste, mayor. Dijiste que no era real. Reyes gritó al vidrio oscuro, señalando al vacío.
Thorn se movió para contenerlo, pero Reyes estaba encerrado en una rabia alimentada por el pánico, alucinando las caras y voces de los hombres eliminados. Gritaba detalles que solo Jean, Decker y Cruz sabrían. «Está en los cables, Reyes. Es mímica». Thorn intentó luchar para devolver al suboficial a la razón. El ataque, sin embargo, no estaba dirigido a ellos. Los 3 hombres restantes se congelaron cuando un sonido profundo y resonante se elevó desde la base de la torre. Fue el golpe suave y pesado de una masa gigantesca cambiando de posición. Thorn miró hacia abajo, barriendo con su luz. La criatura estaba en el fondo. Una pared de 10 pies de músculo y caparazón, parcialmente visible en la luz débil. No había activado ninguno de los cables. No había activado ninguna de las minas. Comenzó a empujar. Colocó sus enormes manos con garras contra una de las gruesas vigas de soporte de madera de la torre. Un gemido ensordecedor de madera estresada llenó la noche. «Está probando la estructura», gritó Thorn. «Vance, concentra el fuego en el punto de contacto. Necesitamos asustarlo de la base». Vance disparó 3 rondas rápidas desde su rifle de tirador designado. Las balas crujieron contra la piel densa, haciendo que la criatura retirara sus garras, pero solo por un momento. Parecía molesta, no herida. Cambió de estrategia. En lugar de empujar, lanzó un golpe poderoso con la mano abierta contra la viga. ¡Crack! La torre se balanceó violentamente, desequilibrando a Thorn y Vance. Reyes, todavía encerrado en su pánico, tropezó hacia la barandilla perimetral destartalada. «Reyes, agáchate», gritó Thorn. Otro golpe aterrizó en la viga de soporte. La madera gritó, las fibras cediendo. La torre se sacudió hacia el este, lanzando a Reyes contra el vidrio. Gritó, un sonido agudo y lleno de pánico. Y luego resbaló, su cuerpo cayendo sobre la barandilla rota de la plataforma de observación. Thorn se lanzó hacia adelante, tratando de agarrar el correaje de Reyes, pero falló por pulgadas. Escuchó el golpe sordo y repugnante 80 pies más abajo, seguido por el silencio completo y absoluto del bosque reclamando a su víctima. Eran 2 ahora, Thorn y Vance, y la torre, su supuesto santuario, se inclinaba en un ángulo peligroso. Thorn escuchó la madera partiéndose abajo. Tenían minutos antes de que toda la estructura colapsara. La criatura simplemente había eliminado su ventaja de terreno elevado a través de una ingeniería de fuerza bruta abrumadora. La integridad estructural de la torre falló rápidamente. El piso debajo de Thorn y Vance se movió y gimió, obligándolos a distribuir su peso cuidadosamente. «Vance, ¿cómo salimos?», preguntó Thorn con la voz firme a pesar de la adrenalina bombeando a través de su sistema. «Hay una cuerda de elevación en el lado occidental, Mayor, pero está demasiado cerca de la inclinación. Si la torre cae, vamos con ella». Vance ya estaba en el borde, preparándose para asegurar sus líneas de rappel a las vigas estructurales restantes. La criatura hizo su movimiento. Comenzó a escalar. Ignoró la escalera principal, usando en su lugar sus inmensas garras para cavar en la madera estresada de las vigas de soporte verticales. El sonido de madera desgarrándose y astillándose acompañó su ascenso. Se estaba abriendo camino desgarrando el costado de la estructura. Vance cambió su mira al punto de ascenso. «Lo tengo, Mayor. 10 pies abajo. Visual completa». Por primera vez, Thorn vio a la criatura claramente. Era una fusión aterradora de biología y armadura. Su cabeza estaba baja, protegida por una placa craneal masiva que parecía ser hueso fusionado con queratina endurecida. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y gruesos, terminando en las 3 garras curvas que habían marcado el cedro y destrozado a su unidad. La piel gris opaca estaba picada y marcada, mostrando los puntos de impacto de los fragmentos de granada. «¡Fuego, Vance!», apunta a la articulación del cuello, el punto de transición entre el caparazón y el torso. Thorn vació el cargador de su rifle de asalto, cambiando a fuego semiautomático, tratando de colocar las rondas con precisión. El fuego concentrado obligó a la criatura a detener momentáneamente su escalada.
emitiendo un siseo metálico y áspero, que hizo vibrar el vidrio en la plataforma de observación. Retrajo sus garras de escalada, apoyándose en la viga de soporte principal directamente debajo de ellos. En un destello de velocidad que desafiaba su peso, arrancó una sección gruesa de la cubierta del piso de la torre, una losa de madera astillada de 8 pies de largo. La criatura usó la losa como arma, golpeándola hacia arriba contra el piso de la sala de observación. Crash. El piso ya tenso se rompió inmediatamente. Vance gritó cuando la sección en la que estaba parado cedió. Cayó en picado, su caída detenida solo por una viga transversal rota 50 pies más abajo. Estaba inmovilizado, su pierna atrapada en la estructura colapsada, su rifle de francotirador repiqueteando fuera de su alcance. Thorn estaba solo en la plataforma astillada. La criatura estaba a 10 pies de distancia, su rostro masivo y huesudo finalmente elevándose hacia la luz. El olor a azufre y podredumbre era abrumador. Thorn arrojó a un lado su rifle ahora vacío y sacó su revólver de gran calibre. Le quedaban 4 rondas, su último recurso, arma de combate cuerpo a cuerpo. La criatura se lanzó a la cubierta, sus garras raspando la madera. Thorn esquivó el ataque. El inmenso volumen de la criatura le daba impulso, pero sacrificaba maniobrabilidad en el espacio reducido. Thorn disparó 2 rondas. ¡Boom! ¡Boom! Apuntó a la articulación expuesta del hombro de la criatura donde la piel parecía delgada y estirada durante el movimiento. Las rondas pesadas atravesaron el material, extrayendo un chorro fresco de licor espeso y gris negro. La criatura rugió, un sonido de dolor mecanizado. Arremetió con su mano masiva, no para golpear a Thorn, sino para barrer los restos del escritorio de observación. Thorn esquivó el golpe, recargando su revólver con velocidad frenética. Le quedaban 2 rondas. ¡Mayor! ¡Salga de ahí!, gritó Vance desde la ruina de abajo. «La columna se está partiendo. Se va a caer». Thorn vio la fisura profunda y fresca corriendo por la viga de soporte principal. La torre se desgarraba activamente a sí misma. Aseguró la línea de rappel premontada a un poste de esquina restante, probando la integridad de la línea. Disparó las 2 rondas restantes en el torso inferior de la criatura, creando suficiente distracción para la breve ventana que necesitaba. La criatura retrocedió, siseando, enfocando momentáneamente su atención destructiva en las dolorosas punciones. «¿Vance? ¡Cuerda!». Thorn lanzó la línea secundaria hacia el francotirador atrapado. Vance, a pesar del dolor, aseguró la cuerda. Thorn hizo rappel por la pared exterior mientras la estructura comenzaba su colapso final y catastrófico. Escuchó los movimientos frenéticos de la criatura arriba, tratando de seguirlo, pero su volumen era una desventaja ahora. Llegaron al suelo en una lluvia de madera astillada, justo cuando los 80 pies superiores de la torre se estrellaban hacia adentro. Una montaña de madera pesada destrozándose en las rocas. Thorn arrastró a Vance, medio cargándolo, medio apoyándolo, lejos del campo de escombros. Estaban de vuelta en el suelo, heridos, exhaustos y ahora completamente solos, confiando en un solo rifle y un revólver de 4 rondas. La criatura, sin embargo, estaba atrapada debajo de 50 toneladas de madera astillada y metal roto. Habían ganado la batalla vertical, pero la guerra por su supervivencia estaba lejos de terminar. Thorn arrastró a Vance, medio cargándolo, lejos de los restos gimientes y astillados de la torre de fuego. Necesitaban cobertura inmediata y profunda, un lugar donde la criatura, si sobrevivía al colapso, no pudiera usar su enorme estructura para maniobrar fácilmente. «El mapa del viejo sendero maderero», jadeó Vance, haciendo una mueca cuando su pierna raspó una roca. Había una anotación, un viejo pozo de captación de agua, 1/4 de milla al sur de aquí, esfuerzos mineros de antes de la guerra. Avanzaron a través del denso follaje, guiados solo por la dolorosa memoria de Vance. Después de 10 minutos de progresión agonizante, lo encontraron. Una depresión circular y oscura en la tierra,
oculta bajo una cortina de enredaderas gruesas y musgo. Olía a tierra profunda y depósitos minerales. La entrada era una fisura estrecha y vertical, que conducía hacia una oscuridad absoluta. «Es estrecho», notó Thorne, «pero es defendible. Si podemos llegar bajo tierra, neutralizamos su velocidad y ventaja vertical». Descendieron lentamente, usando las raíces gruesas y las secciones restantes de una escalera de madera construida en la pared del pozo. El aire inmediatamente se volvió más frío, más húmedo, y el silencio regresó. Una ausencia profunda y absoluta de sonido. Thorne aseguró a Vance en un pequeño nicho húmedo 10 pies abajo. Examinó la pierna de Vance, un esguince severo, posiblemente una fractura capilar, pero no inmediatamente debilitante. «Estamos seguros, por ahora», susurró Thorne, iluminando con su luz alrededor de la cámara subterránea. El alivio inmediato fue contrarrestado por el nuevo horror que presentaba el pozo. Mientras Thorne barría con su luz táctica, iluminó un archivo sombrío. La cueva no era natural. Era una cámara hecha por el hombre, quizás de 12 pies de ancho, revestida con roca irregular y sin procesar, y apilados cuidadosamente a lo largo de la pared trasera. Estaban los artículos de los hombres desaparecidos, efectos personales, billeteras, tarjetas de identificación, relojes, brújulas, todo dispuesto en pilas organizadas. Era una sala de almacenamiento. Y luego los huesos. Había cientos, tal vez miles de huesos, no esparcidos al azar, sino apilados en arreglos específicos. Costillas juntas, fémures juntos, y pequeñas y delicadas colecciones de huesos de dedos de manos y pies humanos, todos limpios y pulidos a la misma perfección blanca estéril. «La bóveda del coleccionista», respiró Vance temblando. «Ha estado haciendo esto durante años». La cámara confirmó sus peores temores. La criatura era un asesino sistémico altamente inteligente, capaz de planificar a largo plazo y exhibir un patrón de comportamiento más cercano a un criminal en serie meticuloso que a un animal salvaje. Thorne vio algo más. En la pared de roca áspera y desigual, iluminada por el brillante haz de su linterna, había grabados profundos hechos con garras. Eran patrones geométricos, primitivos pero complejos, mostrando ángulos, líneas y símbolos repetidos. Parecían un mapa rudimentario, o tal vez más aterradoramente, un sistema de contabilidad. «Lleva registros», declaró Thorne, su voz desprovista de emoción. «Tiene un lenguaje, una lógica». En ese momento preciso el silencio se rompió. Vance inhaló bruscamente. «Mayor, ese olor», susurró Vance. «El metal quemado. Está aquí». El olor químico y metálico, generalmente asociado con la agresión de la criatura o su sangre, comenzó a filtrarse por el estrecho pozo. Era acre, indicando que la criatura estaba herida y esforzándose inmensamente. Thorne lo sabía. La criatura se había liberado de los escombros. Estaba sobre ellos, cazando por olor y sonido. Se movió hacia la abertura del pozo, con el arma lista. Le quedaban 4 rondas. Entonces, el sistema final y aterrador del depredador se fijó en su lugar. Un golpe masivo y reverberante sacudió el suelo directamente sobre ellos. El aire se llenó con el sonido de roca moliéndose. «Está bloqueando la entrada», gritó Thorne, reconociendo el sonido de un peso inmenso moviéndose. Una sombra gigantesca cayó en la abertura del pozo. No era el cuerpo de la criatura, sino una roca masiva, que pesaba fácilmente 2 toneladas. La roca se asentó perfectamente, sellando la entrada vertical con una finalidad aterradora. El sonido de piedra sobre piedra fue el último sonido que escucharon. Estaban atrapados a 50 pies bajo tierra, sellados dentro de la bóveda de trofeos del monstruo, sin luz, sin comunicación y con un claro entendimiento de que la entidad de arriba sabía exactamente dónde estaban y no tenía intención de dejarlos salir. El juego había pasado de ser cazados a ser asediados. Thorne activó inmediatamente la barra de iluminación de emergencia restante, bañando la pequeña cámara en un resplandor verde pálido y enfermizo.
La luz acentuó el brillo perturbador de los huesos almacenados. «Análisis, Vance. Punto débil en el sello», ordenó Thorne, ignorando la creciente sensación de claustrofobia. Vance, a pesar del dolor en su pierna, se arrastró hasta la pared del pozo. «La roca es granito, Mayor. Tal vez 4 pies de espesor. Pero no se asentó perfectamente en el lado norte. Hay una brecha de 3 pulgadas corriendo a lo largo de la costura. Usamos los explosivos restantes. No tenemos suficiente potencia para una brecha, pero tenemos suficiente para una fractura», concluyó Thorne. Buscaron en sus mochilas 2 granadas de fragmentación y una carga explosiva de repuesto, utilizada para abrir puertas pesadas. Apilaron las cargas meticulosamente cerca de la brecha, apuntando la explosión hacia arriba y hacia los puntos débiles del granito. «Tenemos que esperar que la onda de presión viaje lateralmente», dijo Thorne, cableando el detonador. «Vance, cuando esta carga estalle, tomas el rifle de asalto. Yo cubro el frente con el revólver. Muévete rápido. Corremos al noreste hacia el barranco». Mientras revisaban su munición final, Vance con un cargador lleno para su rifle de asalto, Thorne con 4 rondas de revólver. La criatura lanzó su ofensiva psicológica final. A través de la estrecha costura de granito, amortiguado por la roca, llegó un sonido que hizo que Vance se congelara, sus dedos temblando en la empuñadura del rifle. Era el sonido de un bebé llorando. No un sonido de animal salvaje, sino el llanto agudo, angustiado y totalmente realista de un infante. Vance tenía una hija de 2 meses esperándolo en casa. El sonido fue diseñado con precisión quirúrgica para explotar esa verdad. Vance no es real. Thorne agarró el hombro del francotirador, alejándolo del sonido agonizante. «Puedo escucharla, Mayor», dijo Vance con voz entrecortada, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Suena exactamente como ella. Está justo encima de nosotros. Debe haber capturado a alguien recientemente. Es un arma sónica. ¿Aprendió esto de nuestras comunicaciones, Vance?» «No te rompas». Thorne tuvo que usar toda su fuerza para evitar que el francotirador sollozante se lanzara contra la pared de granito. El momento de vulnerabilidad fue intenso, pero Thorne mantuvo la línea. Presionó el detonador. ¡Kaboom! La fuerza explosiva fue contenida, pero la roca se estremeció violentamente. Una lluvia de polvo, piedras pequeñas y astillas cayó. La brecha de 3 pulgadas en el sello se amplió a casi 1 pie. Un chillido agudo y furioso de dolor estalló desde arriba. La habían herido gravemente. Thorne apuntó su luz a través de la brecha. La explosión había volado la pesada roca ligeramente hacia arriba. La abertura era irregular, pero suficiente para que un hombre se escurriera a través de ella. Pero no estaban solos. La criatura estaba allí, parcialmente visible en la luz, silueteada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los árboles de arriba. Estaba enfurecida, su caparazón gris marcado con heridas frescas de metralla, sangrando el licor oscuro profusamente. Tenía 10 pies de altura, sus brazos masivos terminando en esas garras aterradoras, su cabeza baja, toda su postura irradiando furia destructiva. «¡Ve, Vance! ¡Ahora!», gritó Thorne. Vance se apresuró a través de la abertura, rifle primero, raspando su pierna herida contra la roca. Thorne lo siguió, pero se detuvo en la brecha, girándose para enfrentar a la criatura. Avanzaba pesadamente hacia la abertura, sus movimientos lentos por la explosión. Thorne niveló el revólver. Le quedaban 3 disparos. «Tú te detienes aquí», dijo Thorne, su voz tranquila pero absoluta. Esperó hasta que la criatura lanzó su cabeza hacia la brecha. Thorne sabía que la armadura era gruesa, pero la boca, la cavidad interna, era tejido blando. Thorne disparó 3 tiros en rápida sucesión, apuntando al orificio profundo y oscuro que eran las fauces abiertas de la criatura. ¡Boom, boom, boom! Las rondas de gran calibre dieron en el blanco. La carga de la criatura se detuvo instantáneamente. Se puso rígida, una masa silenciosa y temblorosa de músculo gris, suspendida en el aire.
El olor químico y sulfuroso se intensificó, abrumando los sentidos de Thorn. Los ojos de la criatura, o las superficies reflectantes que servían como tales, se pusieron en blanco. Luego, con un deslizamiento lento y agonizante, el enorme cuerpo comenzó a caer, colapsando contra la abertura y sellando el pozo una vez más. Thorn salió, su cuerpo golpeado, su ropa desgarrada, el olor a cordita y tejido quemado espeso en el aire. Estaba vivo, pero la victoria fue de corta duración. Mientras la criatura caía, su enorme garra agitándose, entregó un golpe final y catastrófico al costado de Thorn. La placa de trauma de su portaplacas se dobló hacia adentro con un crujido repugnante. Thorn tropezó fuera de la sombra y cayó sobre la tierra, la sangre floreciendo inmediatamente en su uniforme. Vio a Vance 20 pies más adelante, volviéndose. ¿Mayor? Thorn trató de levantarse, pero sus sistemas internos se estaban apagando. Dio un gesto final y desesperado hacia el bosque. «¡Corre, Vance! ¡Vete! Termina la misión». Thorn colapsó sobre la tierra húmeda, su pesado revólver resbalando de sus dedos. El silencio regresó, profundo y absoluto, confirmando que su camino había terminado. El especialista Vance corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y su pierna herida gritó en protesta, impulsado por la orden final y absoluta del mayor. Corrió no del enemigo que lo perseguía, sino del peso insoportable de la supervivencia. Nunca miró hacia atrás a la entrada sellada y silenciosa del pozo. Sabía lo que encontraría allí: la criatura, silenciosa y eliminada, y el mayor Thorn, desaparecido en el cumplimiento del deber. Se movió a través del bosque previo al amanecer, con el rifle en alto. Conservó su energía y munición, obligando a su entrenamiento analítico a anular el pánico. La criatura había caído, pero la misión exigía la transmisión de inteligencia. Después de una hora de movimiento castigador, Vance llegó a una cresta alta y estrecha que rompía el denso dosel. Se derrumbó sobre la cara de la roca, sacando la unidad de comunicación abandonada de Reyes de su mochila. La señal era débil, apenas registrándose por encima de la estática, pero estaba allí. Vance abrió el canal de comunicaciones usando la frecuencia de emergencia diseñada para informes de último recurso. Habló rápida y sucintamente, priorizando la claridad sobre el detalle. Misión Black Alpha. 5 personas eliminadas. Comandante Thorn eliminado en contacto. Objetivo neutralizado por artillería pesada y fuego a corta distancia. Repito, objetivo neutralizado. Hizo una pausa, recuperando el aliento, el olor metálico disipándose lentamente en el aire de mayor altitud. Nueva inteligencia. La amenaza es altamente inteligente, capaz de mímica avanzada, manipulación ambiental y recolección sistemática de restos. No es un animal, repito, depredador inteligente, solicitando extracción inmediata en coordenadas. Recitó la lectura actual del sistema de posicionamiento global antes de que la estática creciente sofocara la frecuencia completamente. Se mantuvo bajo, obligándose a vigilar el terreno en busca de cualquier señal de amenaza residual. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un agotamiento profundo, hasta los huesos. Fue entonces cuando lo escuchó. No a través de las comunicaciones, sino directamente en su oído, más cerca que el grosor de su casco. Un susurro. Su propia voz, plana y crítica. Corriste. Los dejaste. No cumpliste con el deber. Vance giró, con el rifle levantado, barriendo el área. Nada. El sonido era interno, un eco residual del sistema psicológico de la criatura, enterrado en su mente. Reconoció el patrón, una imitación vocal perfecta diseñada para infligir la máxima culpa. Sabía que no podía quedarse en la cresta. Las ondas sonoras comenzaban a encontrarlo de nuevo. Escaneó el mapa topográfico. 3 millas al noreste yacía una extensión masiva de pantano y agua estancada. Una ciénaga vasta e infranqueable. Si la criatura dependía de una base sólida y rastreo por olor,
El agua fría y profunda sería el disuasivo natural perfecto. Vance se impulsó hacia adelante, sumergiéndose en la densa maleza, dirigiéndose al pantano. Llegó al pantano 1 hora después, justo cuando los primeros indicios del amanecer rompían el horizonte oriental. El agua estaba helada, oliendo a fango y decadencia, fácilmente hasta la cintura en algunas secciones. Se adentró en el agua helada hasta que estuvo a 30 pies de la orilla, el barro denso y viscoso haciendo de cada movimiento un esfuerzo agotador. Pasó las siguientes 2 horas sumergido, su cuerpo temblando violentamente, manteniendo solo sus ojos y la parte superior de su casco visible sobre la superficie. Observó la línea de árboles, vio las sombras, 2 contornos distintos y masivos moviéndose a lo largo del perímetro del terreno sólido, observando la ciénaga. No entraron al agua, ni siquiera se acercaron al borde. Caminaban de un lado a otro, calculando el esfuerzo requerido, antes de derretirse silenciosamente de nuevo en la oscuridad. Vance no sabía si la que Thorne eliminó había sobrevivido, o si había más, pero sabía que el sistema había sido frustrado. La dificultad inherente de la ciénaga interrumpió la preferencia táctica de la criatura por la velocidad y el terreno sólido. Cuando el sol finalmente subió lo suficiente para atravesar el dosel, un golpeteo bajo y rítmico se hizo audible a través del aire limpio. El sonido de palas de rotor pesadas. La extracción había comenzado. Vance disparó su pistola de bengalas. La estrella roja se disparó hacia el cielo, una racha brillante y dolorosa de color contra el bosque gris. El helicóptero de búsqueda y rescate lo vio de inmediato. Cuando el cable cayó, Vance aseguró el arnés alrededor de su pecho. Antes de ser levantado del pantano, su entrenamiento forzó una revisión final de su equipo. Miró hacia abajo a su sistema de posicionamiento global de mano. La pantalla, que había sido errática durante días, ahora mantenía una trayectoria perfectamente clara e inquietante de toda su operación. Trazó la línea desde el punto de inserción, a través de los bosques laberínticos, el campamento, la torre de fuego y finalmente hasta el pozo. Todo el camino, desde el momento en que aterrizaron hasta que fueron sellados bajo tierra, no fue una dispersión caótica, sino un círculo ideal, matemáticamente perfecto, centrado precisamente en el pozo de agua abandonado. Habían sido guiados. Cada paso fue calculado, cada retraso medido, asegurando que terminaran exactamente donde el coleccionista los quería, en el corazón de su bóveda. El especialista Vance fue sacado del pantano helado e inmediatamente transportado a una instalación médica militar estéril a cientos de millas del bosque de sangre. Sufría de hipotermia severa, trauma físico y shock profundo. El interrogatorio comenzó casi antes de que pasara el efecto de la anestesia. No eran oficiales militares. Eran hombres y mujeres de aspecto pulcro en atuendo civil. Académicos, analistas y expertos en sistemas que hablaban en tonos bajos y precisos. Exigieron cada detalle de la fisiología de la criatura, sus patrones y, lo más importante, los detalles de la mímica de audio. Vance les dio el informe, su voz plana y distante, recordando el horror sistematizado. La conclusión oficial fue rápida y escalofriantemente burocrática. Toda la unidad, Thorne, Decker, Reyes, Jean y Cruz, fue listada como eliminada en acción contra una entidad hostil, sistémica y desconocida. Los cuerpos eran irrecuperables, salvo por unos pocos fragmentos del tejido de la criatura y piezas mínimas de equipo carbonizado y retorcido encontradas en el sitio de la torre colapsada. La criatura misma permaneció sin clasificar. La narrativa oficial dictada desde los escalones más altos del gobierno declaró la región del Bosque de Sangre una zona de cuarentena perpetua debido a factores geológicos y ambientales inestables. En las semanas que siguieron, confinado al silencio estéril de su habitación de recuperación, Vance luchó con los residuos psicológicos del encuentro. La mímica se había internalizado. En las horas más oscuras de la noche, cuando las máquinas en el ala del hospital zumbaban,
Escuchaba las voces tenues y críticas de su equipo. «Podrías haberme salvado, Vance. ¿Por qué estás solo?» Los analistas habían recuperado los registros de audio finales de la unidad de comunicaciones destruida de Reyes, encontrando un pequeño chip de memoria sobreviviente. Reprodujeron el clip para Vance durante una de las sesiones de revisión. El clip contenía los sonidos caóticos de la detonación que destrozó la roca de granito, seguidos por el chillido agudo de dolor de la criatura, y luego los sonidos amortiguados de la confrontación final de Thorn. Luego vinieron los sonidos de la criatura colapsando. Y luego, un momento de silencio profundo y resonante. Y finalmente, la voz de Thorn, clara y precisa, pero carente por completo de la autoridad severa habitual del mayor. Sonaba hueca, casi mecánica, superpuesta con un eco débil e inquietante. «Te esperamos», dijo la voz. «¿Por qué estás solo?» Vance se incorporó de golpe en la cama del hospital, su corazón martilleando contra sus costillas. Ese no era Thorn. Era la criatura, replicando la voz del mayor, usando los pocos segundos de supervivencia para infligir un último y aplastante ataque psicológico al francotirador que huía. Discutió este punto vehementemente con los analistas. La criatura había sobrevivido, o tenía una red. La voz era la pieza final y devastadora de evidencia de que la victoria era una mentira. El comité desestimó su teoría como psicosis inducida por trauma. Insistieron en que la evidencia forense de trauma interno masivo y el peso de la torre colapsada indicaban la eliminación de la criatura. «Hemos cerrado el archivo, especialista Vance», dijo la analista principal con un tono condescendientemente suave. «La amenaza ha sido neutralizada. Usted completó su tarea». Pero Vance lo sabía. La criatura no había luchado por supervivencia, había luchado por información. Conocía sus nombres, su sistema y sus desencadenantes psicológicos más profundos. Había desmantelado con éxito una unidad altamente entrenada usando sonido y geometría. 6 semanas después de su extracción, Vance fue autorizado para ser dado de alta. Se le dio una bienvenida de héroe en una pequeña ceremonia privada. Fue condecorado por valentía y dado de baja con todos los honores. Regresó a su casa, tratando de adaptarse a la normalidad desconcertante de su vida. El silencio de su hogar suburbano sintiéndose más fuerte y más crítico que el bosque negro. Una tarde, llegó un paquete marrón simple a través de un mensajero militar. Estaba dirigido a él, la caligrafía formal y precisa, sin dirección de remitente. Vance lo llevó adentro, sus manos temblando con un terror frío que superaba cualquier cosa que hubiera sentido en el pantano. Cortó la cinta y abrió la caja. Dentro, descansando sobre un lecho de fibra sintética oscura, había un solo objeto. Era un hueso, perfectamente limpio, pulido a un blanco marfil desconcertante, similar al metacarpiano que había encontrado el día del primer contacto. Tenía la forma del radio de un brazo humano. Escondido junto al hueso había un pequeño trozo de papel doblado. La caligrafía en la nota era inmediatamente familiar, afilada y autoritaria. La caligrafía del mayor Thorn, meticulosamente copiada. La nota contenía 4 palabras, perfectamente centradas. «Gracias por el juego. Nos vemos pronto». Vance miró fijamente el hueso, la nota imposible, y se dio cuenta de la verdad con una finalidad escalofriante. El sistema nunca había sido eliminado. Simplemente había aprendido la ubicación de su próximo punto de recolección. Y el juego no había terminado. Simplemente estaba en pausa. No era un superviviente, era un marcador.